18:31 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar sobre la economía del país que pareciera estar teniendo un gran impulso de crecimiento en los últimos meses después de las grandes medidas de estabilización que realizó el ministro de Economía Luis Caputo, en los cuales, se hizo una suerte de limpieza de todo lo que son los pasivos del Banco Central, pasivos remunerados y de los activos del mismo, para eliminar de cierta manera toda la deuda del Banco Central. Después se hizo este movimiento en el cual se pasaba deuda que era del Tesoro, pero que estaba en el Banco Central, de nuevo para deuda del Tesoro, lo cual generó una gran incertidumbre. Y recordemos, en esa época, en ese momento, tuvimos grandes disparadas del tipo de cambio paralelo, ¿no? De lo que son los dólares paralelos, el dólar MEP, el dólar blue, ¿no? El contado con liqui, grandes movimientos al respecto. Finalmente llevamos meses en los cuales ha habido una gran caída del tipo de cambio, estando a valores prácticamente similares a los que estaban cuando inició este gobierno. Y con la diferencia de que el tipo de cambio oficial está prácticamente equiparándose con el valor de los dos tipos de cambio paralelo, lo cual implica, por ejemplo, que en términos de exportadores no tienen la gran desventaja que tenían antes, en la cual, por ejemplo, se les estaba pagando en el gobierno anterior, por ejemplo, con un tipo de cambio oficial a 200 pesos, mientras que el dólar paralelo, el dólar que ellos tenían que utilizar para poder comprar los insumos, estaba en 400, ¿no? Llegó a haber una brecha del 100% o incluso más durante diferentes periodos del gobierno anterior. Y actualmente lo que vemos es que está el dólar Banco Nación, ¿no? El dólar de referencia, que se toma como dólar oficial, en venta prácticamente en los 1.000 pesos, 999,50, mientras que la venta del dólar blue está alrededor de, a día de hoy, ¿no? 1.190 pesos. Una diferencia bastante baja, ¿no? Un 20% de diferencia, algo que hace mucho, perdón, 20%, sí, exactamente, un 20% de diferencia, algo que hace mucho tiempo que no se veía, con un gran aliciente que es los depósitos en dólares en los bancos, que llegaron a valores cercanos a los que estaban en 2018. Recordemos, durante el gobierno de Mauricio Macri hubieron grandes cantidades de depósitos en dólares que se generaron en el país, que obviamente después de que se hizo el quiebre del tipo de cambio, cuando se implementó el cepo, obviamente se desaparecieron todos esos dólares que estaban depositados en los bancos, se fueron. Y fue cayendo la cantidad de dólares en depósitos durante todo el gobierno anterior, y recién en diciembre de este año, del año pasado y hasta la actualidad, empezaron a subir y ahora están prácticamente equiparándose con los valores de aquella época. No llegamos a los depósitos que teníamos antes del 2001, lo cual nos falta mucho para tener esos depósitos cuando se hizo el corralito, ¿no? Que obviamente ahí fue un quiebre total de la cantidad de depósitos en dólares, porque todos los que eran depósitos en dólares de un día para el otro se convirtieron en depósitos en pesos, y por tanto los depósitos en dólares dejaron de existir. Y obviamente recuperar la confianza para poder volver a depositar los dólares obviamente no tiene mucho aliciente cuando tenés un gobierno no favorable. Finalmente creció durante los primeros gobiernos del kirchnerismo la cantidad de depósitos en dólares de manera muy lenta y paulatina, hasta que, por supuesto, tuvieron en 2011 otro descalabro grande económico, volvieron a instaurar el cepo y no volvieron a crecer los depósitos en dólares hasta cuando surgió, digamos, los levantamientos de las restricciones del gobierno de Mauricio Macri. Lo increíble es que en este caso empezaron a recuperarse los depósitos en dólares sin que se haya levantado todavía el cepo. Y esa es la segunda gran noticia, que es muy probable que estemos cerca, ¿no? Dentro de los próximos meses, probablemente para fin de año, principios del año que viene, de darnos con la noticia del
levantamiento del cepo en la Argentina, algo que nos daría una facilidad para poder tomar, por ejemplo, deuda en moneda extranjera para poder importar, para poder exportar de manera más sencilla, sin tantos restricciones y controles por parte del Estado. Controles y restricciones que se fueron moderando, se fueron eliminando durante este gobierno, pero que por supuesto todavía siguen teniendo la dificultad. Y que perjudican en este momento mayormente a las personas de a pie que, por ejemplo, quieren hacer una compra con tarjeta de crédito, tarjeta de débito en el extranjero. Dígase, por ejemplo, las personas que quieren contratar servicios de streaming, ¿no? Con servicios de audio, por ejemplo, Spotify, entre otros, o que quieren hacer una compra en el extranjero, por ejemplo, en plataformas como Amazon o como AliExpress, para comprar algún producto que les haga falta, que no se venda en la Argentina, o que como tantos productos en la Argentina, por los impuestos aduaneros, termine saliendo muy desfavorable comprarlo de manera local. Obviamente con el impuesto país y todos los impuestos que conlleva comprar por la brecha cambiaria, termina saliéndoles más caro incluso que si fueran al extranjero y compraran esos productos con sus propios dólares. Estamos volviendo a épocas donde, por ejemplo, le convenía a una persona irse a Estados Unidos a comprarse una computadora Mac, pagarla en efectivo allá y pagar lo que es el viaje y el alojamiento antes que comprarla de manera local en Argentina. Es decir, viajando a Estados Unidos, pagando el alojamiento y comprándola allá en Estados Unidos, te termina saliendo más barato que yendo a la casa de informática más cercana y comprándola de manera local. No estamos volviendo a esas épocas de la Argentina. Lo cual, bueno, por supuesto, es consecuencia de que haya bajado tanto el tipo de cambio paralelo, ¿no? El dólar blue y el dólar MEP. Vamos a ver qué nos depara el futuro de la Argentina. Esperemos que podamos eliminar ya de una vez por todas el cepo y levantar de una vez por todas las restricciones que están presentes en el gobierno desde prácticamente ya hace más de 4 años, ¿no? Recordemos, fue al final del gobierno de Mauricio Macri donde se empezaron a instaurar todas estas restricciones. Primero fue un cepo al dólar en el cual vos no podías comprar más de $10.000 por mes, después fueron 400 y después en el gobierno actual, pero en el gobierno anterior de Alberto Fernández, se bajaron a $200 mensuales. Incluso se eliminaron, por ejemplo, ciertas personas de la posibilidad de comprar el dólar oficial según si habían recibido algún tipo de subsidio, según si estaban o no estaban trabajando en blanco, según si tenían o no alguna deuda, por ejemplo, con la AFIP. Se fue restringiendo la cantidad de gente que podía acceder a los diferentes tipos de cambio, ¿no? E incluso si habías comprado dólar MEP, por ejemplo, dólar bolsa, vos quedabas eliminado automáticamente de la posibilidad de comprar dólar oficial, ¿no? Una cosa, bueno, totalmente absurda, ¿no? En un país que no te permite comprar las divisas que uno quiera, hacer con tu dinero lo que se te cante, ¿no? Hacer con tu plata lo que es tuya, hacer lo que vos quieras. Incluso llegando a haber allanamientos y grandes persecuciones a aquellas personas que vendían dólares físicos, ¿no? De manera extraoficial, ¿no? En los cuales hubieron arrestos en innumerable cantidad de lugares. Bueno, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.